un poco esta parte la he dividido en estos puntos, ¿no? La introducción, un poco el entrenamiento en artroscopia. Uno de los objetivos es que, evidentemente, yo no soy como es realmente el auditorio que hoy tengo o al que estoy hablando, con lo cual habrá probablemente colegas que tengan una adecuada experiencia ya, incluso hayan hecho artroscopia, y haya otros pues que están comenzando con la técnica, que quieren los principios básicos. Es difícil llegar a todos, pero intentaré que cualquiera de ellos pues pueda obtener cosas interesantes de lo que os voy a contar. Por eso es un poco, evidentemente hay gente que ya ha escuchado mis charlas, y, y ya conoce un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito de las indicaciones, de los hallazgos patológicos dentro de la articulación, de los resultados, el protocolo posoperatorio, las complicaciones y cómo evitarlas, y luego algún vídeo a ver si podemos poner, ¿no? Bueno, la artroscopia, la historia de la artroscopia sabéis que comenzó en los 60-70 cuando se aplicaron las técnicas en ortopedia a la articulación. Hay una imagen espectacular del doctor Watanabe con un artroscopio directamente metido dentro de la articulación, sin ningún artroscopio, nada, solamente la lente. La primera vez que alguien vio una articulación en tiempo real en los años 60. Una vez que se empezaron a aplicar en la articulación temporomandibular, en los 80 hubo un boom de técnicas operatorias, sobre todo del mercado norteamericano, pues suturas discales, adherencias o láser, sobre todo del doctor McCain, Israel, Howard Tarro, Allen Tarro, Howard Israel, numerosos artroscopistas, los maestros de esta técnica, Murakami, de Japón, etc., ¿no? En los años 90, curiosamente, yo personalmente visité en Los Ángeles 3 meses al doctor Bruce Sanders y a Bon Cristiani en los años 90. Curiosamente, después de ellos, al haber hecho mucha operatoria, estaban volviendo a hacer lisis y lavado, porque la conservatoria o la exploratoria daba unos resultados similares a la operatoria. Luego también el mercado americano comenzó con unos problemas legales, sobre todo de las aseguradoras sanitarias, que cubrían unas técnicas, otras no las cubrían. Entonces, ahí hubo también un poco una contaminación de las indicaciones debido a un poco a la industria, ¿no? En los años 90 aparecieron la publicación de artrocentesis, que ya hemos hablado, y muchos pensamos que la artroscopia pues, se había terminado, pero curiosamente con el nuevo milenio comenzó el interés también de nuevo otra vez por la artroscopia, porque también evidentemente los instrumentos y el equipo fue mejorando, y todo eso pues ayudó a que estemos al punto de hoy, con una técnica con mucho interés en cualquier parte del mundo, con muy buenos resultados y se indica adecuadamente, y hoy en día pues estamos incluso ya llegando, dividiéndola en distintos niveles dependiendo de la pericia de cada uno, ¿no? Los pros de esta técnica pues sabemos que es única en algo, y es que vemos una articulación en tiempo real cómo está funcionando. Y con una calidad de imagen extremadamente buena. Eso no hay ninguna otra técnica quirúrgica que nos provea de eso. Además, al hacerlo con anestesia general, proveemos una máxima relajación muscular. Eso le da un gran beneficio al paciente. Además, podemos ver los tejidos, podemos diagnosticarlos y podemos palpar los tejidos, cosa en tiempo real que no se puede hacer con ninguna otra técnica. Además, podemos tratar específicamente lo que está mal en la articulación, no tratar de línea general, sino vamos a este punto específico, una adherencia, una inflamación, etc. Además, ahí tenemos un documento legal que ya hemos hablado. Tiene un efecto placebo si se vende adecuadamente, porque el paciente, a la hora de que realmente pueda ver su propia articulación por dentro, ya tenemos ganado parte del tratamiento. Es una técnica exclusiva de los maxilofaciales. Nadie hace artroscopia de la ATM excepto nosotros. Puede estar bien remunerada y además con el índice de complicaciones es muy bajo
y la recuperación es muy rápida si se hacen las cosas bien. Por el contrario, pues es una articulación que necesita mucho entrenamiento, necesitas unas facilidades hospitalarias, no es como una consulta dental, no es una artrocentesis. Hay un sobrecoste para el paciente o para las aseguradoras. El material inicialmente es caro, necesitamos siempre un asistente, es muy difícil hacer una artroscopia una persona sola, mientras que una artrocentesis la puedes hacer. Hay limitaciones técnicas, por ejemplo, el espacio inferior, las condiciones degenerativas, pacientes en crecimiento, etc. Y además tenemos poca evidencia de estudios sistematizados. Fijaros que realmente es una área exclusiva de la maxilofacial. Si comparamos las áreas de nuestra especialidad con otras especialidades, fijaros que el trauma, la ortognática, la reconstructiva la pueden hacer los cirujanos plásticos, la pueden hacer algunos otorrinos, pero la ATM solamente la tratamos nosotros. Por lo tanto, es muy importante no perder este espacio. La distribución en el mundo de la artroscopia pues es muy inconstante, para nuestra desgracia. Hay sitios donde está muy desarrollado, como en Europa o en Norteamérica, y hay sitios donde está muy pobremente desarrollado, por ejemplo, en África, ¿no? Asia tenemos pocos centros con un grandísimo volumen, y Sudamérica probablemente es el área que más interés hay últimamente y que más además progresión hay. En Brasil ya hay un nivel artroscópico muy elevado, con buenos cursos, con buenos profesionales, y bueno, pues en el resto pues hay grupos de trabajo muy interesantes, por ejemplo, vosotros en Colombia, algún área en Venezuela, Perú hay un grupo interesante, Chile, Argentina, más o menos es lo que hay. Bolivia, Paraguay, Uruguay poco, y Centroamérica muy poco, y México también poco para el tamaño que tiene. Bueno, ahí estamos. Yo creo que esto es cuestión y una labor de todos, ¿no? Mejorar con ello. La formación en artroscopia se puede realizar de dos maneras. Primero, la formación teórica y luego la formación práctica. La formación práctica es la más interesante y la más difícil de conseguir. La teórica, pues tenemos libros, tenemos atlas, porque es una técnica visual. Necesitamos atlas, necesitamos ver las imágenes, pero hoy en día pues hay mucho acceso pues a imágenes a través de cualquier procedimiento online, a través de vídeos, grupos de trabajo, etcétera, ¿no? Simposios, cursos, etcétera. La práctica pues incluye pues cursos en cadáver que cada vez tienen mejor calidad, prácticas, eh, fellowships, etcétera, ¿no? Es muy importante aprender de los traumatólogos. Ellos realmente, los ortopedas, son realmente los reyes de esta técnica. Son capaces de hacer cosas que nosotros no podemos ni imaginar. Es cierto que son articulaciones mayores, pero tienen mucha práctica, mucho volumen, y siempre os recomiendo ir a verles, a ver cómo trabajan, cómo es los instrumentos que ellos utilizan, etcétera, porque se aprende mucho, y muchas de esas técnicas, casi todas, están adaptadas a nuestra articulación. Además, podéis practicar cualquier tipo de técnica endoscópica de nuestra especialidad, fibroscopia, sialandoscopia, fracturas condilares. Todo nos va a ayudar a tener un concepto tridimensional de lo que estamos haciendo. La formación teórica también, bueno, pues aprovecho para mostraros unas fichas que yo llevo varios años publicando en esta revista dental en España, en Maxillaris, que podéis acceder a ellas, sobre todo focalizadas en la artroscopia, pero también en el resto de cirugías del ATM, y si alguno tiene interés en conseguir los PDF, yo se los envío. Hay 3 escalones para aprender prácticamente la técnica. El primero es el primer contacto que debes de tener. Ahora hay una serie de simuladores, que es el primer contacto que tenemos. Este simulador lo desarrolló Florencio Monge, uno de los maestros de la artroscopia aquí en España, que está aquí, se llama Miguelito, y es muy práctico y muy útil como primer contacto con el artroscopio. Ahí veis un poco cómo manejarse en cuanto a
a la profundidad de campo, el movimiento del endoscopio, etc. Ellos publicaron este paper que un poco validaban las distintas aplicaciones de este simulador y bueno, veis que sobre todo era muy útil en aprender a orientarse con la óptica dentro de la articulación, aprender los movimientos, aprender la profundidad de campo, etcétera, más que evidentemente ver la patología. Ahí veis cómo está triangulando en este lado, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si conseguís alguno, pues es el primer contacto, aunque hay algunos otros simuladores mucho más sencillos que también pueden ser útiles, ¿no? Simplemente una caja de zapatos o simplemente, por ejemplo, un pimiento o en el cual tú puedas hacer entrar a través y con el artroscopio o el endoscopio ir viendo realmente cómo te mueves, dónde están, la profundidad, etcétera, pues es muy interesante, ¿no? El segundo paso ya serían los cursos en cadáver. Los cursos en cadáver, hay varios cursos en cadáver en el mundo muy interesantes, de cadáveres de mucha calidad que prácticamente se comportan como un tejido vivo y con el asesoramiento de profesores, realmente aquí se aprende ya mucho porque estás utilizando el mismo material, estás palpando la articulación, tienes un profesor al lado, por lo tanto, estos son los cursos que realmente merece la pena invertir dinero en ellos. Y ya el tercer grupo o el tercer escalón sería comenzar a hacer tus propias artroscopias, siempre si puedes asesorado por alguien que te ayude, alguien que tenga experiencia, ver cirugía en vivo, porque no tiene nada que ver trabajar en un laboratorio de cadáver en un quirófano. Ahí es donde realmente ves cómo están comportándose el paciente, el anestesista, cómo se manejan las posibles complicaciones en vivo. Por lo tanto, siempre que podáis acudir a unidades que tengan experiencia o invitad a profesores que os puedan ayudar o asesorar en vuestra cirugía. Fijaros, esto es el otro día, un vídeo que grabó Luis Gavín. Aquí estoy yo enseñando o ayudando o asesorando a nuestro residente de quinto año, Miguel, que veis cómo está haciendo una de sus primeras artroscopias. Yo le voy asesorando, le voy ayudando, le voy corrigiendo y entonces corre. Bien, esta es la técnica o la regla del 15, que es una regla que yo acuñé en mi experiencia, y es que cuando esto tiene que ser escalonado, no se puede pasar de hacer artrocentesis a un nivel 3 o a un nivel 2. Hay que hacer, yo he calculado unas 15 artrocentesis bien hechas, luego hacer unas 15 artroscopias de nivel 1, lisis y lavado. Cuando las dominemos bien, pasamos a triangular. Cuando las dominemos bien, en 15 veces pasamos a operar. Ya intentamos hacer discopexia, intentamos romper, coagular, etc. Es decir, no se puede correr, hay que llevar su propio ritmo. Es una técnica rentable económicamente. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más indicaciones. Es una patología cada vez más frecuente. Curiosamente, además, vemos cada vez personas más jóvenes, incluso teenagers, ¿no? Con problemas articulares, que se pueden beneficiar de esta cirugía. Los resultados clínicos son muy buenos cuando los comparamos con otras técnicas. Estamos hablando en general de mejorías superiores al 85%. Esto es relativamente sencillo de vender a un supuesto clínica, hospital o servidor sanitario. Estamos ofreciendo mucha recuperación a los pacientes. Se puede practicar en cualquier centro quirúrgico, no hace falta que sea muy complejo, no necesitamos grandes recursos. Puede estar aceptablemente remunerado. Es una técnica que, aunque lleva tiempo, sigue siendo siempre una técnica joven, una técnica nueva, una técnica reciente, una técnica con investigación, etc., ¿no? Y además tiene un efecto placebo, os lo aseguro, muy interesante para el paciente. Cuando ve
su articulación por dentro, se la enseñas, le explica lo que has hecho, el paciente, al entenderlo, es mucho más fácil que acepte lo que no puede lograrse y que se recupere más rápidamente, ¿no? Y además hay muy pocos profesionales que realmente lo hagamos, ¿no? Pero realmente la manera de tener éxito en la artroscopia se basa en estos principios. Lo primero es hacer una buena indicación, un buen diagnóstico, una buena indicación. Si indicamos mal, tendremos malos resultados. Detectar aquellos pacientes que no debemos de operar. Eso es lo primero que debemos hacer. Tener un buen equipo, un buen material, una buena instalación, hacer un equipo quirúrgico, gente que entienda qué estás haciendo, hacer tu cirugía sin prisa, programarte tu cirugía sin tener otras 3 cosas detrás o 3 cosas antes que operar. Tener una formación específica para diagnosticar, para tratar, ¿de acuerdo? Y utilizar otras técnicas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber de artroscopia es lo que es. Lo segundo, tengo que saber qué tengo que buscar, porque si no sé qué tengo que buscar, no puedo tratarlo. Y tercero, cómo puedo tratar lo que encuentro que esté mal. Si no tenemos ese orden, vamos a fracasar. Esto ya lo habíamos visto, pero fijaros que el número de casos cada vez aumenta. Pero tenemos que beneficiarnos de otros tratamientos complementarios, fisioterapia, farmacoterapia, feruloterapia, psicoterapia, odontología, etcétera, etcétera, etcétera. No solo porque yo hable de cirugía es que me olvido del resto. Todo tiene que estar unido, eso es lo difícil. Pero mucha gente tiene que entender que hay pacientes quirúrgicos y que la cirugía funciona si se hace bien. Bueno, en cuanto a las clasificaciones, recordad brevemente, aunque ya lo sabéis, que hay 2 en las que nos basamos, que es la clasificación de Wilkes, que tiene 5 estadios y evalúa patrón clínico con imágenes radiológicas, y la de Bronstein-Merrill, que fue posterior y que asocia los hallazgos artroscópicos. Nosotros planteamos hace unos años en el Congreso Europeo un estudio que habíamos hecho y vimos que la correlación entre las 2 clasificaciones no es buena. Es decir, todavía nos falta una buena clasificación que incluya todo. Pero bueno, es el único lenguaje que tenemos ahora mismo para poder comunicarnos entre nosotros y saber en qué grupo y qué estamos haciendo. Pero evidentemente esto todavía tiene que mejorar. Recordar que el estadio 1 son síntomas ocasionales, chasquidos ocasionales, dolor muy ocasional y ningún cambio radiológico, con lo cual son pacientes en principio que no hay que tratar o tratar de manera conservadora. El estadio 2 son aquellos estadios en los cuales ya empezamos a ver algún chasquido, algún bloqueo ocasional, algún dolor articular claro, y ya vemos algún cambio en el desplazamiento discal, etc., ¿no? Son estadios que en principio no operamos específicamente, pero que se pueden beneficiar también de una artroscopia. Muchas veces estamos operando un Wilkes 3 de un lado o un Wilkes 4 de un lado y el otro lado es un Wilkes 2, pero que puede mejorar. El estadio 3 es la indicación perfecta de la artroscopia. Son bloqueos discales irreductibles, sin cambios degenerativos y con no mucho tiempo de evolución. Aquí es donde realmente la artroscopia tiene su gran beneficio, ¿no? Y hay una serie de cambios que ya conocéis, ¿no? En el estadio 4 ya hay algún signo degenerativo, sobre todo en la resonancia, aplanamientos condilares, cambios óseos, osteofitos, etc. Y el estadio 5 pues son articulaciones perforadas, muy deterioradas, etc., ¿no? Son probablemente los peores casos para hacer artroscopia. Nos van a dar imágenes interesantes, pero no vamos a curar al paciente. Vamos a mejorarle temporalmente al paciente, pero no le vamos a curar. Por lo tanto, nosotros desde hace tiempo, salvo casos contadísimos, no hacemos Wilkes 5 artroscópicamente. Preferimos hacer, por ejemplo, una infiltración.
Este es el diagrama de flujo que nosotros hacemos para, en general, todos los casos de Wilkes. Lo vamos a repasarlo. Evidentemente hay cirugías que obligan a una cirugía abierta. Tumores, reabsorción condila idiopática, luxaciones, fracturas, cirugía abierta, artrotomía, artroplastia e incluso una prótesis total articular. Los hay. Evidentemente son casos que no tienen ningún espacio la artroscopia. El Wilkes 1, tratamiento conservador. El Wilkes 2, en principio, tratamiento conservador, pero podemos, en algunos casos, infiltrar con hialurónico y plasma. Algunos casos, por ejemplo, de chasquidos, que el paciente te demanda hacer algo porque ese chasquido les es incómodo, podéis intentar hacer infiltraciones con hialurónico. Muchos de los casos mejoran, curiosamente, con una mínima morbilidad. Algunos casos, ya que tengan algo de dolor, podemos hacer artrocentesis. Y algunos casos, lo que os he explicado antes, podemos hacer una artroscopia con lisis y lavado. O una infiltración o sin infiltración. El Wilkes 3. El Wilkes 3, indicación ideal. O podemos hacer una artrocentesis, si no podemos hacer una artroscopia, o artroscopia operatoria directamente. Ahí es donde tenemos que intentar reposicionar el disco, infiltrar, quitar adherencias, biopsia, etc. ¿Vale? Y el Wilkes 4 podemos o hacer una operatoria, que es lo que habitualmente hacemos, o una lisis y lavado, dependiendo también de las características. Y el Wilkes 5 nos vamos directamente o a cirugía abierta, o a prótesis, o a técnicas de mantenimiento con infiltraciones, artrocentesis, etcétera, que mejoren los síntomas, pero intentamos evitar la artroscopia. Pensad que la mayoría de Wilkes 5 que hacemos artroscopia son casos que creemos que era un Wilkes 3 o un Wilkes 4. Es decir, cuando nos encontramos una perforación es porque no la hemos encontrado, no porque sabíamos que tenía una perforación. Estas son las indicaciones de la artroscopia nivel 1. Sería aquel dolor que no responde a tratamiento conservador, bloqueos agudos, Wilkes 2, 3 y algún Wilkes 5, como hemos dicho, osteoartrosis, síndrome de disco adherido, etc. Algunos casos estamos haciendo de fracturas condilares antes de una cirugía abierta. Esto es interesante. No lo tengo recogido aquí, pero tengo un estudio publicado de esto en la revista española que se publicó hace un par de meses. Casos que hacemos la artroscopia antes de la cirugía abierta. Con ello lo que hacemos es el lavado de toda la patología traumática dentro de la articulación, diagnosticamos cómo está la articulación por dentro y mejoramos el resultado respecto a la cirugía abierta sin más. Pero recordad siempre que nosotros operamos pacientes, no resonancia. La resonancia es un método alternativo, pero hay que correlacionarlo con la clínica. La mejor correlación para una indicación de artroscopia es esta. Un derrame articular en el T2, como veis aquí, en el espacio superior, que se corresponde con una sinovitis grado 2 del ligamento posterior, un desplazamiento discal y un dolor puntual durante los movimientos mecánicos de la boca. Esto es un dolor intraarticular puro a punta de dedo. Hay claramente correlación, como este artículo de Sato, que correlaciona clínicamente lo que encuentra en la artroscopia y se ve que la mayor correlación es la sinovitis, es decir, la inflamación de la sinovial con el dolor y el derrame articular. ¿Pero por qué funciona la artroscopia? ¿Por qué? Pues por varios factores, yo creo. Primero porque tenemos una relajación muscular máxima, porque tenemos una movilización pasiva de la articulación con el paciente relajado. Eso es imposible hacerlo con el paciente despierto. Porque hacemos un gran lavado de la articulación. Nosotros en cada lado normalmente lavamos por lo menos con 1 litro de suero en cada lado en una artroscopia. De ahí para arriba, con lo cual el lavado no es como una artrocentesis, hacemos mucho más lavado, mucha más distensión. Tratamos directamente los tejidos que están mal y podemos tocar lo que hacemos, ¿vale? Y hay algunas alteraciones morfológicas dentro de la articulación que solo se pueden manejar mediante artroscopia. En cuanto a los resultados, hay numerosos artículos. Este
de nuestro amigo Raúl González revisa un poco todo lo que hay publicado con buenos artículos desde el año 87 y fijaros cómo casi todos están por encima del 80-85% de mejoría global, ¿eh? En nuestras manos está en torno al 92% de los casos. Y si se indica bien, incluso más. Este artículo de Howard Israel es muy interesante porque demostró hace 10 años que cuanto antes realicemos la artroscopia, una vez que tenemos el diagnóstico, mejores resultados tenemos. Es decir, no conseguimos nada por dejar evolucionar la articulación. Eso se pensaba, al principio se pensaba que era lo contrario. Nos encontrábamos siempre articulaciones destrozadas. No, ahora hemos visto que cuanto antes lo hagamos, mejores resultados tenemos. Por lo tanto, primero tenemos que diagnosticar, luego tenemos que tratar. ¿Qué tenemos que buscar dentro de la articulación? Vamos a repasarlo. Primero, cambios de la sinovial, o inflamatorios o degenerativos. Luego, posición discal, o perforaciones o posición discal, ¿vale? Vamos a repasarlas. El meeting point luego es un concepto que veremos. Es un punto en el cual, simplemente teniendo el artroscopio en esa posición, vemos el tejido retrodiscal o ligamentoso, la parte posterior del menisco, la eminencia articular y la cápsula medial. Es decir, solamente en esa posición podemos diagnosticar ya lo que le pasa a la articulación. Siempre que nos perdemos nos vamos ahí. La sinovitis es el algo más común dentro de la articulación y hay una gran correlación con el derrame articular en la proyección T2 de la resonancia. Hay 4 tipos y dependiendo de la cuanta más vascularización, más inflamación haya, más avanzado está y más color rojizo tiene, como veréis. Ahí veis la misma posición a la izquierda en una articulación normal, a la derecha en una sinovitis grado 2 del ligamento posterior. Fijaros que esta es la zona donde al cerrar la boca el cóndilo presiona, con lo cual el dolor aumenta enormemente porque está muy inflamado, muy vascularizado, muy nervado. Y el grado 4 ya hay signos degenerativos, fibrosis, rotura, etc. Este tipo de sinoviales. La biopsia, siempre intentamos hacer una biopsia para ver el grado de inflamación que tiene dentro de la articulación. Una técnica es para hacer una biopsia de un tejido que no está destruido, por ejemplo, aquí veis a la derecha, ponemos un bisturí de banana, lo introducimos y luego con el forceps arrancamos y giramos el tejido. Podemos infiltrar subsinovialmente la articulación o electrocoagular, ¿no? La capsulitis es la inflamación anterior, medial y lateral. La lateral no la vemos porque el artroscopio no nos lo permite, no gira para ver la cápsula lateral. Imaginamos que si tiene una capsulitis medial va a tener una lateral, pero la lateral es muy típica porque en la porción lateral se ve muy inflamada, vascularizado, etc. Y es muy doloroso. Cuando el paciente hace movimientos laterales de laterotrusión hay un dolor puntual exactamente en el sitio hacia donde gira, porque el cóndilo presiona en ese lado. Eso hay que tratarlo quirúrgicamente. Ahí veis cómo, bueno, esto lo veremos luego cuando hacemos la artroscopia operatoria. Generalmente esta patología se sobrediagnostica. Las adherencias se llaman también adhesiones y es tejido fibroso intracapsular. Solo se puede detectar mediante artroscopia. Hay algunos estudios que hablan de la resonancia, pero realmente no está comprobado que se puedan ver en una resonancia, ¿no? Y hay muchos tipos. Las hay pequeñas, como veis aquí, que generalmente se rompen al entrar y que estas son las que mediante la artrocentesis podemos romperlas con el lavado. Y luego hay otras mucho más organizadas. Ahí veis este tipo de adherencias en el ligamento posterior, ahí la veis. Esta parece como que no tiene mucha implicación en la movilidad del disco. Siempre conviene tratarlas, biopsiarlas o resecarlas. Hay otras que incluso tienen tan larga evolución que tienen vasos dentro y el índice varía mucho. En nuestro estudio nos salió un 44% de adherencias, pero depende también
de la inclusión de pacientes que meta, porque Murakami tiene el 90% de incidencia. Y sí se asocian claramente, como veis aquí, a desplazamientos discales sin reducción. Es decir, las adherencias generalmente aparecen en la zona anteromedial, en la zona más estática de la articulación. Ahí veis a la derecha cómo estamos aislando una adherencia que sí que tiene implicación en la movilidad del disco, en el receso anterior. Entonces lo que hacemos es, con el bisturí de radiofrecuencia, cortarla, seccionarla. Primero ahí lo veis. Primero lo coagulamos para evitar el sangrado y luego la resecamos y la biopsiamos. Ahí veis otra adherencia, algunas de ellas están pegadas a la cápsula, como veis ahí, pero en cuanto metemos el palpador podemos aislarlas perfectamente y ahí veis cómo la estamos resecando y luego esta parece claramente fibrosa y esta también. Todo lo que sea mejorar la movilidad del disco. En este estudio que publicamos hace unos años vimos una relación entre la posición discal y las adherencias. Vimos que la mayoría, en torno al 44% de los casos, tenían adherencias y la mayoría se asociaban a estadios degenerativos, Wilkes 3-4. Y evidentemente los pacientes sin adherencias se comportaban mejor en cuanto al dolor y a la apertura que los que tenían adherencias. Este artículo salió publicado en el 14 y parece que las punciones de repetición dentro de la articulación pueden aumentar el índice de adherencias dentro de la misma. Ojo con las artrocentesis, infiltraciones de repetición. Suele ser infradiagnosticada porque es difícil de ver en cualquier otra manera que no sea la artroscopia. Las perforaciones discales. Recordar que el disco tiene una forma bicóncava, dos bandas, la banda posterior, la zona central delgada y la banda anterior. La banda posterior es la que vamos a diagnosticar cuando entramos en la articulación. Y recordar que la zona central no tiene vasos, no tiene nervios, son fibras colágenas muy densas, es muy elástico el disco. Y también se ha demostrado en algunos artículos que pequeñas perforaciones, por ejemplo, que se hizo en cabras, pequeñas perforaciones tienen capacidad reparativa a través de la sinovial. Pero cuando la perforación es mayor a 2 milímetros, el disco ya no es capaz de repararlo. El disco se puede doblar. ¿Veis esa forma que tiene de S itálica? Cuanto más tiempo, más se adhiere, más se deforma, más incluso se puede romper el propio disco, algún caso hemos visto. Y este artículo de Frank Dolwick, el grupo, habla que curiosamente los discos desplazados se encuentra histológicamente más daño en la cara inferior que en la superior, que es la que nosotros exploramos. Por lo tanto, el espacio articular inferior es un mundo hasta ahora desconocido, ¿no? Las perforaciones no se pueden detectar más que claramente por artroscopia, o bien por artrografía, que ya no se hace, o artroresonancia, porque es una técnica invasiva. El resto son suposiciones, signos indirectos. La doctora Millón leyó la tesis el año pasado, una tesis muy interesante con toda nuestra casuística, casi 600 pacientes, en la que vio lo siguiente, ¿no? Que la incidencia de perforación discal es en torno al 14% de los casos y es mayor en el área posterior del disco. Se asocia con, sobre todo, sinovitis, Wilkes 4, condromalacia, adherencias en un 48%. La mejor asociación de perforación es desplazamiento discal, la pérdida de señal central del disco en la resonancia y los osteofitos. En la resonancia, sobre todo, lo que se ve son esas resonancias en la cual no se ve el disco en la porción central, en torno al 94%. Si vemos osteofitos, también se asocia mucho, y si hay un desplazamiento discal. Por lo tanto, la sensibilidad de la resonancia para perforaciones discales está en torno al 88% y la especificidad baja al 61%. Por lo tanto, nos orienta, pero no nos asegura que tengamos una perforación. Las dividimos en dos tipos, agudas o crónicas. Las agudas suelen ser más pequeñas,
suelen ser dolorosas y con bordes afilados. Las gruesas, grandes, indoloras, suelen ser crónicas. El problema es que las adherencias hay que tratarlas, sobre todo retirando el disco, cuando se produce una interferencia mecánica. Si realmente el disco no produce algún problema mecánico, pues el paciente puede ir bien sin tener que removerle el menisco. De hecho, en nuestra experiencia, solamente retiramos los meniscos en aquellos perforados en torno al 40% de los pacientes. El otro 60% está asintomático. La mayoría se produce en la parte más posterolateral, las perforaciones crónicas y en la zona posterolateral. Y en estos casos, pues lo que hemos dicho, hacemos poco, coagulamos los bordes, etc., ¿no? Y la condromalacia es un hallazgo muy importante porque es un signo degenerativo más claro. Afecta al fibrocartílago que recubre todo el hueso. Y sabéis que hay distintos tipos, 4 grados, dependiendo del daño que haya a este fibrocartílago. Lo primero que vemos es un pequeño edema, fóvea, al palpar. Luego hay como una especie de arañazo, el grado 2. En el grado 3 ya hay algunas fibras flotadoras o flotantes. Y en el grado 4 ya hay exposición del hueso. Lo malo es que artroscópicamente podemos hacer muy poco sobre ellos, biopsiarlo, coagular, etc., ¿no? Y se asocia sobre todo a desplazamientos discales sin reducción y a perforaciones discales, como es lógico. Vamos a ver el protocolo que tenemos de fisioterapia posoperatoria, ¿no? Que es un poco la pregunta de antes, ¿no? Nosotros en principio hacemos una dieta líquida o turmix que llamamos durante la primera semana, porque la articulación necesita movilidad, pero no necesita carga. Entonces, hay que hacer movimientos lo antes posible. Generalmente comenzamos el día después de la artroscopia, pero sin carga. Y hacemos una dieta blanda durante al menos 1 o 2 meses. Vamos endureciendo la dieta cada vez más, pero muy progresivo. Entonces, debemos de evitar aquellos movimientos que produzcan dolor. Es decir, los movimientos tienen el tope del dolor. Cuando llega el dolor, ahí el paciente tiene que parar el movimiento, porque está induciendo un daño sobre el tejido que produce dolor, con lo cual no dejamos al tejido repararse. En cuanto a la termoterapia, ponemos hielo solamente 24 horas. Luego ponemos calor. ¿Por qué? Porque el músculo es muy receptivo al hielo. Si tú pones hielo en un músculo sano, el músculo se contrae y produce dolor. El músculo simplemente necesita calor para relajarse, no hielo. Por lo tanto, hielo 24 horas y luego calor. Siempre ponemos calor antes de la fisioterapia en el domicilio y después, un poquito antes. En cuanto a los fármacos, el antibiótico, ponemos una dosis de inducción en la anestesia de la artroscopia y solamente hacemos antibioterapia la semana después en caso de que hayamos introducido algo dentro de la articulación. Por ejemplo, discopexia con un PIN o algo así. Si hacemos un análisis y lavado, no hacemos antibioterapia después de la cirugía, solamente de inducción. Hacemos algo de antiinflamatorio durante 2 o 3 días a demanda, algún relajante muscular y nada más. Y luego se puede hacer alguna otra terapia complementaria, pero nosotras toda esta terapia solemos intentar hacerla al menos un mes después de la cirugía. Este protocolo lo publicamos el año pasado en una revista española del Consejo, que ayudados por una fisioterapeuta, que básicamente, aunque es un poquito más complejo, son 4 fases. La primera fase la hacemos la primera semana, son movimientos activos por el paciente, con el límite de la apertura lingual, movimientos de apertura, laterales y protusiva, como veis aquí, con el tope del dolor. Luego hacemos movimientos activos con cierre isométrico, es decir, intentamos hacer movimientos contra la fuerza que aplicamos. En la fase 2, a partir del primer mes es cuando empezamos a forzar la apertura de la boca. Forzamos pasivamente, bien con los dedos o bien con una pinza o bien con un terabyte. ¿De acuerdo?
son automasajes generalmente. La fase 3, hacemos movimientos activos contra resistencia para fortalecer la musculatura a los 2 meses, ¿vale? Vamos a entrar ya en las complicaciones posibles de la artroscopia. ¿Qué hay en el área de la articulación temporomandibular? Pues bien lo sabéis, hay muchas estructuras neurovasculares, pues tenemos el nervio, el quinto par, el séptimo par, el nervio facial, sobre todo ramas del trigémino, que es el que más problema nos puede dar, la arteria maxilar interna, perdón, la arteria maxilar, rama de la carótida externa, la arteria meningea media y el plexo pterigoideo, es lo que nos encontramos alrededor. Tenemos la base de cráneo. El punto más delicado es el techo de la fosa articular. El espacio que hay ahí es menor a 1 milímetro, 1 o 2 milímetros de anchura, con lo cual el mayor riesgo es poder dañar este hueso y entrar en la base del cráneo, ¿no? En cuanto al oído, las relaciones anatómicas las conocemos, pero hay que tener mucho cuidado y angular siempre los instrumentos hacia adelante y hacia arriba. Tenemos el conducto auditivo externo, el tímpano y el oído medio. Mucho cuidado porque son las principales complicaciones que podemos tener ahí. Y luego tenemos la piel y tenemos la glándula parótida. Las complicaciones se pueden diferenciar en pre, intra o posoperatorias. Las temporales generalmente son medias, duración media, y generalmente se resuelven todas. Y las severas o permanentes, que son las más graves. Las preoperatorias puede ser un incorrecto diagnóstico o problemas con la anestesia, la intubación. Las intraoperatorias generalmente es lo que nosotros podamos hacer dentro de la articulación, y las posoperatorias son generalmente daños nerviosos o daño a la articulación a largo plazo. El índice es relativamente bajo. Fijaros en este estudio comparativo, dependiendo del número de procedimientos, como veis aquí, SANG tiene en 2.500 artroscopias menos de un 1%, y nosotros nos salía en torno al 5,2%, más o menos 4%, 5%. Aquí depende un poco de la sinceridad, evidentemente, de cada uno y el seguimiento que podamos tener. Vamos a ir repasando un poquito las articulaciones. El daño a las estructuras interarticulares es el más común, la complicación más frecuente que vamos a encontrar. Generalmente por instrumentos agudos, o la triangulación, o por punciones de repetición, y se relacionan sobre todo con la inexperiencia o por tener malos instrumentos o elementos en mal estado. El más común es el daño que hacemos con la aguja de drenaje. Luego hablaremos de ello. Fijaros que el fibrocartílago se puede romper, rasgar. Generalmente estos daños se curan y sanan bien por la propia articulación, pero si llegamos a exponer el hueso podemos tener un problema. Punciones de la cápsula medial, muy común al principio. Esto puede producir una extravasación del suero por ese lado. Ahí veis la típica perforación medial. ¿Cómo podemos evitarlas? Pues empezar por casos sencillos, encontrar inicialmente pacientes delgados, siempre verificar la profundidad en las cánulas que entendemos, utilizar trocar romo una vez que estamos dentro, lavar todos los daños que vemos y luego utilizar sustancias reparativas como el plasma. Lo que habíamos hablado de las agujas de drenaje. Esta aguja de 16G es ligeramente menos traumática. Los trocares, recordar trocas agudo, trocar romo. La extravasación de la irrigación es la segunda complicación más frecuente. Pues a veces es por demasiadas punciones o porque no tenemos una buena vía de drenaje. Generalmente se solucionan espontáneamente de manera sencilla. Hay que tener mucho cuidado en estos casos, como veis, de extravasación hacia el espacio masticador.
y generalmente se producen en dos situaciones. Una, recordad, cuando tenemos una perforación meniscal, la mayoría del suero va a ir hacia el espacio masticador, hacia el espacio inferior y al masticador. Y luego, esa es la primera, cuando tenemos la perforación del menisco. Luego tenemos, en estos casos, que hacer una técnica específica para eso. O bien cuando tenemos excesiva presión para introducir dentro de la articulación, excesiva presión del suero. O la segunda, que es la más importante, cuando hacemos una miotomía, cuando cortamos y abrimos la cápsula anterior, mucho del líquido va a extravasarse a través del músculo hacia el espacio masticador. Por lo tanto, siempre antes de extubar al paciente hay que comprobar la vía aérea, que no hay problema en el espacio masticador. En ese caso, se deja al paciente dormido durante 30 minutos más, un poquito de corticoide y generalmente se resuelve sin problema. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros, en capsulotomías y miotomías, mucho del suero se irá hacia allá. Y luego puede haber extravasaciones al espacio periorbicular, etcétera, con pocas consecuencias. Bien, el sistema de lavado es importante. El sangrado intraarticular es la tercera complicación más frecuente, sobre todo cuando tratamos, hacemos miotomía o coagulamos vasos o cuando hay articulaciones degenerativas. Siempre que hagamos cirugía operatoria hay que hacer una radiofrecuencia o electrocoagulación. No se puede hacer sin este tipo de tratamiento. Coagular este tipo de vasos antes de que sangren. Fijaros en una miotomía, esta es una rama arterial, fijaros el latido que tiene, no es muy grande, no, el paciente no va a morir de esto, pero puede hacer que no tengamos una buena visión y tengamos que abortar la artroscopia. Por lo tanto, siempre estos casos hay que coagularlo para evitar el sangrado. En caso de sangrado en la zona anterior que no podamos controlar, utilizamos estos sondas de Fogarty o de Foley, inflables, hay que inflarlos con suero, lo introducimos a través de la cánula de trabajo, lo inflamos y lo tenemos ahí inflado durante 10-15 minutos. Normalmente es muy efectivo. Esto es un caso que describimos de una fístula arteriovenosa durante la entrada. La arteria entró en la vena y se produjo un shunt. Hubo que hacer una cirugía vascular, como veis ahí, con un coil, ahí lo veis a la derecha, para cerrarlo. Y luego la perforación del oído, que es la complicación más temible. La más común es la del canal auditorio externo, aunque la más grave es la del oído medio, puesto que puede producir problemas con el equilibrio, etc. Es muy rara, en torno al 0,1%, pero siempre tenemos que pensar en ello. Importante, se relaciona con la inexperiencia, con posiciones incorrectas del cirujano durante la cirugía, ojo con eso, con articulaciones dificultosas. Y cuando veamos algo de este tipo, que no sepamos qué es o que tenga una estructura que parece como cera, salir de ahí porque eso es el oído medio. ¿Cómo se evita? No introducir mucho los instrumentos. Muy importante siempre apuntar hacia adelante y hacia arriba, 45 grados, dibujar los puntos de punción. Nunca triangular en el proceso posterior, Es la causa más común de perforación en el disco y formación adecuada, ¿no? Esto que dice Joe McCain, si encuentras algo que no eres familiar con ello dentro de la articulación, sal y luego pregunta. Penetración a la fosa canal es extremadamente rara, pero se puede producir con el trocar agudo, por lo tanto, mucho cuidado a la hora de manejar el trocar agudo, que es muy cortante. Entonces, fijaros el trocar agudo, una vez que lo tenemos ahí, entramos solamente la piel y la articulación y luego cambiamos. Rotura de instrumentos, pues puede haber mucho y hay que estar preparado, evidentemente, para retirarlo si es preciso. Estas pequeñas
espículas metálicas, pues pueden producir también artefactos en la resonancia. Esto es muy común en la artroscopia porque a veces metemos 3 cánulas, 3 instrumentos que rozan entre ellos y pueden producir estas espículas. A veces parece que no, pero la tinta puede entrar dentro de la articulación. Los pelos, ojo, con el rasurado, porque hay que rasurar, porque los pelos a veces podemos meterlo y se comporta como un cuerpo extraño dentro de la articulación. Ahí los veis. Bueno, electrobisturí que se pueden romper, etcétera, ¿no? Hay que tener pericia para repararlo. Y luego rotura de la lente, que puede ocurrir y normalmente se ve de esta manera, ¿no? Las posoperatorias, generalmente alteraciones nerviosas, pues cuando hay extravasación del suero y se afecta algo en esa zona. Las paresias o las hipoestesias nerviosas son bastante más raras. Normalmente con una perforación de la cápsula medial está la segunda rama del trigémino ahí, que puede dar problemas posteriores, etcétera, ¿no? Y el daño directo sobre el nervio facial, pues es muy raro. Hay que buscar siempre evitar zonas inferiores donde pueda estar el tronco del nervio facial, ¿no? La infección es muy rara. Yo no he visto ningún caso en mis 30 años de práctica, incluso pues con medidas higiénicas dudosas, porque es una articulación muy vascularizada, muy lavada, etcétera, ¿no? Y la maloclusión es bastante común. La maloclusión, en todos los casos que tenemos discopexia, siempre va a haber una maloclusión temporal que hay que avisar al paciente, porque estamos reposicionando el disco. Generalmente la mayoría se resuelven espontáneamente entre el primero y el tercer mes. Ahí lo veis, sobre todo en alteraciones oclusales. Bueno, y esto es un estudio retrospectivo, yo creo que ya voy a ir un poco más rápido, alteraciones nerviosas, y esto es un poco nuestra estadística que va a publicar el doctor Luis Vicente González, colega vuestro, conjuntamente en estos casi 30 años de experiencia. Tenemos todo este tipo de complicaciones registradas. Lo más frecuente es la extravasación de suero. Evidentemente hay muchos que no consideran eso una complicación, con lo cual el índice es más bajo. Es decir, si incluimos eso, el índice sería el 42%, pero realmente si no incluimos eso, el índice es del 5%, 5,2%. Ahí veis un poco la división que tenemos de las principales complicaciones que hemos tenido, ¿no? La mayoría pues se han resuelto bien. Y luego la retroscopia, finalmente ya termino, pues es un hecho que evidentemente nosotros hicimos una revisión y publicamos hace unos años. Tenemos en torno al 8% de reartroscopia. Siempre hacemos reartroscopia cuando vamos a ofrecer algo diferente al paciente, porque para hacer el mismo procedimiento que hemos hecho unos años antes no tiene sentido repetir la reartroscopia, ¿no? Hacerla, ¿no? Entonces siempre nos vamos a encontrar articulaciones un poquito más deterioradas, no muy degeneradas, pero un poco más deterioradas, más susceptibles de cambios, un poquito más inflamadas, con algún cambio más degenerativo, y hay que estar sobre todo preparado para lo que nos vayamos a encontrar, ¿no? Y bueno, esto es lo que más encontramos en las reartroscopias. Fijaros, más osteoartritis, adherencias, más condromalacia y menos sinovitis. Luego la recuperación era aceptablemente buena en estos casos, en cuanto al dolor y a la apertura, ¿vale?